privilegio el poder estar con ustedes. Y así es verdad, tenemos ya un año trabajando. Ya en agosto, a mediados del mes de agosto, cumplimos un año trabajando en Cancún. Solamente que no nos esperábamos que era el año de la pandemia. ¿Cómo le ha ido a usted en medio de esta pandemia? Seguramente ha sido de todo. Ha sido tiempos difíciles, pero estoy seguro que también ha visto usted la misericordia y la bondad de Dios, porque la verdad es que el Señor nunca nos deja. Y yo quiero hoy traer una palabra no solamente que se aplica en el tiempo de pandemia, sino en general. Dios es el que bendice nuestras vidas y que en todo tiempo su palabra se aplica. Y quiero hablarte hoy de este tema. Se escucha algo nuevo en el desierto. Se escucha algo nuevo en el desierto. Y para ello quiero que leamos dos citas. Primer cita es Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, por favor. Si tú puedes acompañarme ahí desde tu casita. Deuteronomio 8, versículo 2. Voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentres. Y ahí comenta, pon ahí, ya lo tengo listo. Deuteronomio 8, 2. Dice la palabra de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde, ¿qué dice? Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí vamos a ponerle un separador o algo ahí que puedas, para no perder esa cita, y acompáñame a otra cita más que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Dice así la palabra de Dios: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Me acompañan a hacer una oración? Amado Dios, hoy venimos delante de tu presencia y quiero rogarte que tú hables a la vida de tu preciosa iglesia en Mérida, en Cancún, Señor, y cada uno de nuestros amigos que se conecta, que vea esa transmisión tanto en vivo, Señor, como fuera de línea, Padre. Ya después yo creo que la palabra viene a animar y a levantar sus corazones, porque tú eres un Dios que sabe lo que necesitamos. Y yo declaro que tu Espíritu Santo habla a nuestra vida. Usa mi vida, Señor. Te ruego que me des gracia para compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablarte de los desiertos. Y te repetía, el tema es: se escucha algo nuevo en el desierto. Pero primero vamos a hablar un poquito del desierto. Mira, geográficamente hablando, el desierto es un lugar despoblado. Es un lugar árido, solo, un lugar inhabitado que se caracteriza por la escasez de vegetación y la falta de agua. Esto lo hace un lugar peligroso y un lugar en el cual no se puede sobrevivir mucho tiempo. No siempre es un lugar como el Sahara, porque muchas veces nos imaginamos un desierto y inmediatamente viene a nuestra mente imágenes del clásico desierto en el mundo donde hay solo arena y no podemos ver más que dunas de arena por todos lados. No todos los desiertos son así. En la República Mexicana son pocos los desiertos realmente de ese tipo.
Pero un desierto es un lugar con las características que te dije. Haya mucha arena o no la haya, si es un lugar árido, solo, inhabitado, poca vegetación y escasez de agua, es un desierto. En el norte de nuestra república hay muchísimos desiertos y en el lugar de los parajes bíblicos, los desiertos son muy especiales. Eran lugares muy rocosos, estepas donde había una escasez tremenda de agua, muy poca vegetación, pero especialmente eran lugares áridos. Pero aún allí, aunque había poca vegetación, muchas veces se llevaban ahí a las ovejas. Yo quiero decirte, esto es interesante. Los pastores conducían a esas ovejas a los desiertos. Por ahí en redes sociales circula algún video que tú puedes buscar en el cual podemos entender el Salmo 23 y lo explica a una persona y los lleva a un lugar desértico precisamente en las zonas de Palestina, y podemos entender, no es desierto como del Sahara lleno de arena, pero sí son lugares muy rocosos donde hay laderas de montañas con rocas muy afiladas y muy poca escasez, muy poca agua y muy poca vegetación, pero allí también se llevaban a los rebaños. En griego la palabra desierto es midbar, y esto quiere decir lo siguiente: estepas peligrosas, pasajes rocosos y totalmente despobladas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de los desiertos? Porque en la Biblia habla muchas veces de los desiertos. De hecho, las dos citas que leímos, dice nuestro Dios: te llevé, estuve allí contigo 40 años en el desierto para probarte. El desierto es un lugar que el Señor escoge muchas veces para llevarnos ahí. ¿Cuántos decimos, yo soy una ovejita del Señor? Nos encanta esa figura de Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Y es precioso saber que Él nos cuida de una forma apasionada y nos protege. Pero el trabajo del pastor a veces es llevar a las ovejas también al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué si no hay tanta agua? ¿Por qué si hace mucho calor? ¿Por qué nos lleva allí? Parece ser que el Señor prefiere los lugares desiertos para trabajar muchas cosas en el carácter. Diga conmigo, carácter. Tiempos de prueba. Es un lugar que a Dios le gusta y es un lugar donde los siervos de Dios son forjados, donde los hombres y las mujeres del Señor son probados y donde Dios hace cosas nuevas. Lo leímos de Deuteronomio: te llevé al desierto para probar tu corazón, para saber lo que había allí. Lo leímos en Isaías 43: haré cosa nueva. Haré cosa nueva. Dice el 19: os abriré camino en el desierto. Quiero empezar diciendo, ¿qué es un desierto espiritual? Porque ya te hablé de los lugares físicos, pero yo quiero decirte que Dios nos mete no a un lugar físico, sino a un desierto espiritual. ¿Qué es un desierto espiritual? Allí, en el desierto espiritual, así como físicamente tiene características, espiritualmente son muy similares. Es un lugar en el que nadie se escapa. Si tienes a tu familia cerca, si está tu esposo, tu esposa allí, tus hijos, díganle: amado, amada, hijo, hija, ¿qué crees? Nadie escapa del desierto espiritual. No me diga eso, pastor. A mí me encanta estar en los pastos delicados, en las aguas de reposo. Es verdad, ahí nos deleitamos, descansamos, reposamos y es un deleite.
pero a veces Dios también nos lleva porque Él es un buen pastor y sabe que las ovejas también necesitan cruzar por desiertos. Nos lleva a los pastos donde podemos ser alimentados. Nos lleva a aguas donde podemos beber de su presencia, pero también nos lleva a desiertos donde nos enseña muchas otras cosas que no aprendemos en los pastos y que no aprendemos tampoco en las aguas. Yo quiero hablarte de eso. Por eso te dije, nadie escapa al pasar por un desierto espiritual. No importa cuánto tiempo lleves de cristiano, puedes tener muchos años, seguramente has cruzado desiertos espirituales. No importa si tienes poquito en la fe, quiero decirte, y no es para desanimarte, al contrario, es para animarte. Si pasamos por esos tiempos, la bendición del Señor estará contigo y no te dejará. Pero todos cruzaremos por desiertos espirituales, seas una ovejita preciosa, o seas un líder, o seas un pastor, o seas un misionero, un ministro. No importa, el desierto no hace distinción. Todos cruzamos por allí. Un desierto espiritual se caracteriza por, fíjate, ¿cómo puedo reconocer que estoy en medio de un desierto? Estamos en medio de una pandemia. Gracias a Dios ya los semáforos están cambiando y en algunos lugares ya se pueden reunir. Aquí en Cancún, gracias a Dios, ya podemos tener, aunque es semáforo naranja, tenemos un tiempo ya en el que podemos al 30% de la capacidad reunirnos. Y eso es una bendición. Hay lugares donde todavía no es posible. Pero atravesamos un tiempo difícil como iglesia. Para muchas iglesias, para muchos creyentes, este ha sido un desierto. Y te quiero hablar de cómo es que puedo reconocer que estoy en medio de un desierto. Pero lo más importante será, ¿para qué estoy en ese desierto? Y ahí es lo segundo que te voy a hablar. Cuando siento que estoy solo y tengo un vacío espiritual y a veces pienso que Dios no me oye, es muy probable que estés en un desierto. Te lo repito, cuando siento que estoy solo, que tengo un vacío espiritual y que pienso que tal vez Dios no me escucha. Mira, cuando estamos recién convertidos, fuertes en la fe, Dios es hermoso, nos tiene en el pasto delicado, nos tiene allí en las aguas de reposo, es más, a veces nos tiene en su regazo y podemos voltear y ver al Señor, contemplar su rostro y sentir su presencia y sabemos que Él está allí. Pero hay ocasiones que atravesamos en las cuales parece que Dios no está allí. Parece que estamos cruzando por esa circunstancia, por esa enfermedad, por esa situación económica. Parece que estamos solos. Parece que por más que clamamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Pareciera que hay un silencio en el cielo. Iglesia preciosa de Mérida, yo no sé cómo ha sido este tiempo de pandemia o déjate ya de la pandemia. En tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tus emociones, situaciones que se avecinan, que el mundo habla, en las que cruzamos, tiempos de dificultad. Parece ser que el Señor nos ha dejado. Yo quiero decirte algo, Dios no nos ha dejado. Es probable que estemos en el desierto, pero el pastor también lleva a las ovejas al desierto, no para abandonarlas, no las deja allí y dice, bueno, aquí las dejo, vengo en una semana por ustedes. Él está con nosotros y nos está guardando de todo peligro que hay en el desierto, pero hay un propósito al estar allí. ¿Cómo puedo reconocer que también estoy en el desierto? Cuando veo las imperfecciones de los demás y no las mías. A veces estamos en tiempos en los cuales, como hay cierta frustración, cierto descontento en nuestro corazón, empezamos a mirar lo que otro hace, empezamos a mirar lo que otros tienen, lo que yo no tengo, y empieza a haber ciertas molestias y cierta frustración en nuestra vida.
¿Por qué? Porque estoy cruzando por un tiempo de dificultad. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿te acuerdas? Leímos Deuteronomio 8:2, y te llevé, estuve allí contigo estos 40 años en el desierto para probarte, para ver qué había dentro de tu corazón. Ahí aflora muchas veces en el desierto cosas que Dios tiene que trabajar. En el desierto sale a la luz cuando estamos nosotros en las aguas, cuando estamos en los pastos alimentando. Todo es hermoso, es precioso, pero en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, ahí aflora lo que tiene que ser trabajado en nuestro carácter. Nuestra dependencia de Dios tiene que ser afirmada. Nuestra fe tiene que ser probada. La forma de enfrentar al enemigo tiene que ser probada y aprendemos más cosas también. Pero muchas veces allí, como el pueblo de Israel en el desierto, ellos miraban su condición y decían, Dios, o más bien se quejaban con Moisés y le decían, ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos de hambre? Allá en Egipto comíamos manjares, allá éramos felices. No lo eran. Pero la condición en la que ellos se encontraban hacía que solamente vieran lo que no tenían. ¿Cuántas veces vemos esto en nuestra vida? Lo que estamos atravesando hace que empecemos a perder de vista las bendiciones de Dios y empezamos a pensar solamente en nuestra escasez, en nuestra enfermedad, en lo que hacen otros o lo que no hacen otros por nosotros. Probablemente, si esta es nuestra condición, estemos en un desierto. Otra es cuando sentimos aridez en nuestra vida espiritual y no estamos dando fruto. Sentimos un estancamiento. Sentimos que no estamos avanzando, creciendo, que llevamos la misma condición desde hace tiempo. Cuando esto está pasando en nuestra vida, muy probablemente estemos secos. El desierto es un lugar donde falta agua, donde hay sequedad. Y por esa razón nos sentimos áridos. Antes llegábamos, alabábamos a Dios, levantábamos nuestras manos, inmediatamente la presencia de Dios, la lluvia de Dios nos envolvía. Pero hay momentos en los cuales parece que no hay presencia. Y no es que Dios se haya escondido, es que probablemente hay escasez de agua, porque esa es la característica de un desierto. No siempre es que estemos en pecado, no siempre es que estemos haciendo algo mal, porque eso no podemos evitar preguntarlo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy así? Pero muchas veces Dios mismo nos ha llevado a esas situaciones. Hay ocasiones en las que por nuestro pecado nos hemos ido al desierto. Pero hay otras en que Dios nos ha llevado al desierto. Sea cual sea, si Dios te llevó o nuestras decisiones nos llevaron al desierto, en ambas podemos aprender y corregir. Debemos hacerlo, porque de ello depende nuestra subsistencia en ese desierto. Otra característica es cuando, a pesar de nuestros intentos, parece que no salimos de las mismas circunstancias y de los mismos problemas. Nos hemos esforzado, hemos hecho de todo, hemos ayunado, hemos pedido consejo, hemos leído toda la palabra, he estado en todas las transmisiones, he hecho todo lo que me digan y aún así pareciera que no es suficiente. Preciosa iglesia, tal vez has pasado desiertos. Y cuando yo le preguntaba al Señor, Dios, ¿qué hablo a la iglesia de Mérida? Eso venía muy fuerte en mi corazón. Háblales de los desiertos, pero especialmente háblales del por qué estamos allí y para qué. Amada iglesia, aunque hay tiempos difíciles, y probable vengan otros tiempos difíciles, Él es tu pastor. Y aunque nos lleve al desierto, la palabra de Dios dice, yo abriré camino en el desierto y ríos
en la soledad. Esto me encanta porque habla de un río en medio de ese tiempo de soledad, de desierto. ¿Cuándo has visto un río en el desierto? Si hubiera un río en el desierto, no sería desierto. Pero Dios transforma esos tiempos difíciles, esos tiempos secos, esos tiempos complicados en ríos, porque tú y yo podemos estar con Él. Él es nuestro pastor y nos llevó allí con un plan, no para abandonarnos, sino para sanarnos, para trabajarnos, para pulirnos. Seguramente si tú has estado atravesando esos tiempos, tu carácter es mucho mejor que lo que era antes del desierto. ¿Por qué entramos en un desierto espiritual? Te decía, Dios mismo te puede llevar allí, sin ninguna causa aparente. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, un ratito lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Jesús no estaba en pecado, no tomó malas decisiones. Al contrario, se acababa de oír una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Esto es, me complace la vida de mi Hijo. Y en ese momento el Espíritu lo toma y le dice: vámonos al desierto para que seas tentado por el diablo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Bueno, ahí iba a haber algo precioso que a ti y a mí nos conviene, y lo vemos ahorita en un momento. Pero muchas veces el Espíritu Santo te va a meter allí sin una causa aparente, solo porque quiere trabajar algo. Hay otras ocasiones en que nuestros errores nos llevan allí. Pecados, malas decisiones nos llevan muchas veces a un desierto. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué a veces estamos en un desierto? Porque dejamos voluntariamente la fuente de agua viva que es nuestro Dios. Dejamos de buscarlo, dejamos de orar y queremos saciar esa sed en una cisterna rota. Nuestro Dios es la fuente de agua viva, inagotable. Mientras más le busques, siempre habrá agua que beber. Mientras más cerca estemos de Él, siempre habrá agua que beber. Aunque estemos en el desierto, Él hace brotar de una peña agua. Puede hacer brotar ríos en medio de la soledad. Pero hay ocasiones en que tal vez estamos buscando saciar nuestra sed en otra cosa, en cisternas rotas. ¿Qué es una cisterna rota? Son esas pasiones, esos deseos carnales que quieren ser en nuestro corazón, que queremos satisfacer y deleitarnos, cambiando la presencia de Dios por ello. Quiere decir, dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra y empezamos a practicar otras cosas que no son malas. Vaya, que no es que sea completamente pecado, pero que son cosas carnales que no edifican. Y cambiamos, ese es el problema, cambiamos nuestro tiempo con el Señor. No sé, tal vez en lugar de levantarnos temprano a orar, a meditar en las Escrituras, nos levantamos temprano a meternos a una red social, nos levantamos temprano a hacer ejercicio y vaya, no me malentiendas. Eso es muy bueno, pero que nunca reemplace la fuente de agua viva, porque si todo esto lo reemplazamos por una cisterna rota, no retiene agua.
Habrá tal vez agua y en ese momento digas, wow, me siento bien, pero no retiene agua y esa agua se va perdiendo y te vas vaciando poco a poco porque cambiaste. Ese es el punto, iglesia. Ten mucho cuidado de no cambiar la fuente de agua viva. Pastor, pero es que yo me conecto a las transmisiones, yo estoy ahí en todos los cultos, eso está excelente, muy bien, pero aún, tómame esto con mucha madurez, aún eso no va a reemplazar ni puede reemplazar una vida íntima de comunión con nuestro Dios, fuente de agua viva e inagotable. Aún una iglesia, las reuniones de iglesia no van a reemplazar la fuente inagotable que es nuestra comunión y nuestra lectura de la palabra de Dios. A veces nos concentramos en las actividades, que no están mal, y ponemos nuestra vida espiritual girando en torno a actividades de iglesia. Y este tiempo de pandemia nos enseñó eso. Porque tal vez toda mi comunión con Dios estaba en la iglesia. Toda mi comunión con Dios era servir en la iglesia. Toda mi comunión con Dios era servir allí. Pero llega el momento en que nos dicen cerradas las puertas. Y ahora nos empujó a nuestras casas, nos empujó al lugar secreto, nos empujó a buscar más de Dios, fuente inagotable de vida eterna. No cambiemos nunca la fuente por una cisterna rota. Que no, repito, no necesariamente tiene que ser algo malo. Puede ser un buen hábito, pero que está reemplazando lo que Dios nos da. Su presencia. Su presencia. Dejamos también de beber esa agua o nos secamos porque esa agua se estanca. Se estanca. Una agua estancada no sirve. Una agua estancada, como no está fluyendo, no se está moviendo, empieza a oler mal, pierde todos sus nutrientes, no tiene oxígeno y esa agua solamente es inútil. Mientras un río que fluye, un río que corre, es limpio, trae vida, limpieza, frescura. Muchas veces nosotros nos estancamos. Vivimos de lo que hace muchos años recibimos. Vivimos de recuerdos. Oh, cuando hace tantos años yo hacía, deshacía y ahora, pues ya no. Iglesia, el agua que no corre, el agua que no fluye, se estanca y se echa a perder y no la puedes beber. ¿A qué me estoy refiriendo? Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, da de gracia. Tú y yo tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. ¿Has recibido poco? Dalo. A veces decimos, es que yo no puedo dar, necesito aprender más para poder compartir la palabra, para poder enseñarle a alguien algo. No necesariamente esos pocos panes y peces que tú tienes, aunque para ti son poquitos, recuerda que Jesucristo alimentó multitudes con eso, porque Dios lo multiplica. Tú y yo tenemos que aprender ese principio. El principio de la multiplicación en las manos de Dios empieza con algo poquito. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Tú y yo tenemos que dar, siempre busca dar. A veces solamente queremos recibir y ahí estamos, ¿verdad? Y vemos todas las transmisiones, vemos todos los cultos, no solamente de nuestra iglesia, vemos las de otros y está súper bien, síguelo haciendo. Pero así como estás recibiendo, deja que fluya ese río también hacia otros. Compárteles lo que Dios te ha hablado, habla de la palabra, evangelízale a alguien, ora por alguna persona.
Aconséjale lo que el Señor ha puesto, lo mucho o lo poco que tú sabes, deja que fluya, porque si tú das de gracia lo que de gracia recibiste, entonces ese río empieza a correr y no se estancará y no escaseará el agua, y entonces no estarás en un desierto. Por esa razón a veces nada más comemos y no está fluyendo. Iglesia, tengamos cuidado y dejemos que fluya ese río. Último punto. ¿Cuál es el propósito de estar en ese desierto? Ya sea que Dios te llevó, o ya sea que la regamos y pues ya me metí allí, ¿y ahora? ¿Qué hago? Sea cual sea la razón por la que estés en ese desierto, Dios usa ese lugar como un parteaguas en la vida. Como un parteaguas en la vida. Es una etapa donde no te queda más que rendirte a Dios. Rendirte a Dios. Di conmigo, rendirme a Dios. Tú y yo en este tiempo tenemos que rendirnos. Si para ti estos meses ha sido desierto, ríndete en las manos de Dios. Si llevas años en el desierto, ríndete en las manos de Dios y aprende a depender de Él, no de tus fuerzas, no de tus habilidades, no de lo que tú decides o haces. Búscalo a Él y dile: Señor, ¿qué hago en esto? Y aprende a escuchar su voz y empieza a seguirle. Ríndete, depende de Él, o nos vamos a secar y nos vamos a morir. Cuando el pastor lleva a las ovejas al desierto, investigaba eso. ¿Por qué el pastor llevaba a las ovejas al desierto, hablando físicamente, no hay tantos pastos? ¿Por qué? Porque allí el pastor entrena a las ovejas en obediencia. Las ovejas son dóciles, sí, aunque una que otra en vez de oveja parece cabrita. Las ovejas son dóciles, se dejan guiar, pero tienen un sentido de orientación pésimo. Se extravían solitas. Pero el pastor, cuando quiere enseñarles a oír la voz, a escuchar su voz, eso me encanta, las lleva al desierto, donde no van a oír otros sonidos, donde no va a haber nada que les distraiga, donde más vale que estén juntas, donde el pastor las puede cuidar. Y aunque hay peligros, hay soledad, y es un lugar propicio para enseñarles a oír su voz. Juan 10 dice que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Me encanta cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabes dónde podemos aprender a oír la voz de una forma más eficaz? En el desierto. Por eso a veces nos lleva allí, donde no hay distracción, donde no hay otros ruidos, donde no hay muchedumbres, donde estamos solamente Él y nosotros, y o dependemos. Ahí nos lleva el Señor para enseñarnos, para entrenar nuestro oído espiritual y escuchar su voz. ¿Cuántas veces hay creyentes que a pesar de los años nunca o no sabe oír la voz de Dios? Depende siempre de lo que le orienten y le digan. Y vaya, no me lo tomes a mal. Como pastores, para eso estábamos, para servirte, darte un consejo, pero a fin de cuentas es un consejo. No te vamos a decir qué tienes que hacer. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. Y nuestro consejo te puede ayudar mucho, pero sabes, el consejo infalible, el único consejo perfecto es el de nuestro buen pastor.
Nosotros podemos equivocarnos, tratamos de no hacerlo, tratamos siempre de dar un consejo acertado y basado en las Escrituras, que es infalible la Escritura. Pero la voz más preciosa, certera y segura, como dice la misma palabra, la palabra profética más segura es la de nuestro Dios. Allí aprendemos a oír su voz, porque también nos lleva al desierto para afligirnos. Lo leímos en Deuteronomio 8:2. Te llevé al desierto para afligirte, para quebrantarte, para probar tu corazón y sacar lo que no debe haber en él. Es una etapa de purificación. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay aquí adentro. Él todo lo sabe. Pero a veces ni nosotros sabemos lo que hay aquí hasta que estamos en una situación. Aflora nuestro, tal vez, orgullo. Aflora nuestra rebeldía. Sale a flor de piel nuestra independencia, nuestro enojo, nuestra falta de perdón, nuestra ingratitud. Ahí aflora muchas veces y Dios permite esos tiempos para que salga. Es como cuando el agua se asienta y entonces Dios viene y la sacude y empieza a salir lo sucio, porque lo hace para limpiarnos. Si tú estás en ese tiempo, preciosa iglesia, Dios está limpiando. Dejemos que Él nos limpie y purifique nuestra vida para que entonces pueda abrir ríos en ese desierto. Allí en el desierto también es el escenario de un encuentro real y tangible con nuestro Dios. Un encuentro real y tangible con nuestro Dios, que va a cambiar las vidas. ¿Sabes dónde se encontró Moisés con Dios? No se encontró con Dios en la comodidad de su sala. No se encontró con Dios en la comodidad de un río ahí acostado bebiendo de agua. Se encontró con Dios en una zarza en medio del desierto. ¿Sabes dónde se encontró Jacob con Dios? En un desierto, donde tuvo un sueño y vio una escalera. Subía y bajaban ángeles y dijo: este lugar es puerta del cielo. Hizo voto delante de Dios y puso una piedra por señal y le cambió el nombre al lugar, pero era un lugar desértico. Elías se encontró con Dios de una forma diferente, aunque Elías era un profeta de fuego, aguerrido, lleno de poder en el Espíritu, que acababa de hacer descender fuego del cielo, obviamente el Espíritu Santo, retando a un rey, a toda una nación y a 900 entre sacerdotes y profetas de Baal, y teniendo una gran victoria. Pero después estaba en el desierto, en una cueva en el desierto, y allí se encontró con Dios, el Dios que no siempre está en el fuego, que no siempre está acá en la pasión, sino que está en la intimidad de un silbo apacible. En el desierto se encontró con Él. Juan el Bautista habitaba en el desierto, uno de los grandes profetas de las Escrituras, que el mismo Señor Jesús dijo: no hay profeta como este hombre. Juan el Bautista habitaba en el desierto y él era la voz que clama en el desierto. Con esa frase voy a terminar. El mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto es el lugar de encuentro tangible con Dios. Es el lugar que nunca vas a olvidar, porque allí te encontraste con el Señor y te abrazaste de Él y lo tomaste con todas tus fuerzas, porque de Él dependía tu vida.
Amado, si estás en el desierto, amada, si estás en el desierto, este es tu tiempo de un encuentro precioso con Dios. Corre a sus brazos, corre a su encuentro. No solamente digamos, ya no quiero estar allí, más bien acelera tu salida del desierto, encontrándote con el Todopoderoso de una manera tangible, verdadera, genuina, limpiándote, purificándote, oyendo la voz de Dios y sabiendo ser guiado por su voz. Este es nuestro tiempo de aprender eso. Es nuestro tiempo, y seguramente que muchas de esas cosas han estado pasando en tu vida, iglesia preciosa. Iglesia de Mérida, Dios te ha estado enseñando a oír la voz de Dios. Dios ha estado trabajando con tu dependencia. Muchos de ustedes antes de esta pandemia eran unos y ahora son otros, pero esos nuevos que ahora han surgido son personas fuertes en la fe, firmes, que cuando salgan de ese desierto, créeme, van a sacudir Mérida. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque han aprendido a escuchar la voz, han aprendido a depender del Señor. Ya no están por emociones, porque este tiempo nos está enseñando a no ser emocionales, sino caminar por convicciones, sino caminar firmes en la fe. Y Dios ha estado trabajando con tu limpieza, con tu pureza. Te ha estado metiendo al rincón, te ha estado llevando a la intimidad y te ha estado diciendo, búscame, límpiate, purifícate, cambia estos hábitos, cambia esta cisterna rota por la fuente de vida eterna. Dios ha estado haciendo eso en tu vida. Es porque vienen los tiempos fuertes, es porque vienen los tiempos de avivar. Se acercan tiempos de gran cosecha, y solo las ovejas que han aprendido a escuchar la voz de Dios van a saber en dónde echar las redes. Voz que clama en el desierto. Acompáñame, y con esta cita vamos a terminar. Isaías 40. Dios quiere que seamos una voz que clama en el desierto. Isaías 43 al 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Y esta es una palabra para ti, iglesia, hoy. Esta es una palabra profética para ti, iglesia de Mérida. Y se manifestará la gloria de Jehová sobre de ti. Y toda carne lo verá, porque la boca de Jehová lo habló. Te ha llevado al desierto. Has pasado no solamente esta temporada, sino tal vez llevas ya bastante tiempo cruzando desierto, pero ya viene el tiempo en el cual verás algo nuevo, como lo leímos al principio. Verás algo nuevo que el Señor ha preparado. Se escucha algo nuevo en el desierto, decía el tema de esta prédica. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. En el desierto es el tiempo de clamar y decir: Dios, transfórmame, hazme a tu imagen. Quiero encontrarme contigo porque quiero ir en pos de tu voluntad. Quiero preparar el camino de tu visitación a mi ciudad. Quiero preparar el camino de tu visitación a toda la ciudad y a todo mi país, aún y a otras naciones, si tú me lo permites. Porque, Señor, quiero conocerte íntimamente. Dice la palabra: todo valle sea alzado. Esto es, acércate a Dios.
Todo valle, las partes bajas, tenemos que levantarlos. Tus debilidades, levántalas en el Señor. Solamente acércate a Dios para que esos valles, esos hundimientos, esas zonas irregulares sean levantadas, sean emparejadas, porque viene la visitación del Señor. Bájese todo monte y collado. Esto es, humillémonos delante de Dios, y el tiempo de desierto es especialista en bajarnos la cabeza, para que no seamos de dura cerviz, sino que podamos agacharnos y decir: Dios, tú eres todo para mí y de ti dependo. Corrige tus pasos, porque dice: todo lo torcido se enderece. El desierto endereza nuestras veredas. Corrige nuestras acciones, nuestros esfuerzos, que tal vez ha estado pegando en lugares equivocados y por eso no fructifica como iglesia. Tal vez estamos enfocados en programas, en cosas que no han sido fructíferos, y que aunque son buenas, no es donde Dios dijo: allí aplica la fuerza. Pero llega el momento en que el Señor nos está dirigiendo correctamente en dónde vamos a aplicar nuestra fuerza, y entonces va a fructificar, y todo lo áspero se allane. Toda aspereza unos a otros se ha allanado. Este tiempo de COVID nos cortó la comunión. Tal vez veías a la hermanita Chonita, al hermano Perenganito, y dices: ¡ay, híjole! ¡Ahí viene! Pero ahora te aseguro que los extrañas. Extrañas al gritón que siempre dicen: ¡amén! Y tú: ¡ay! Extrañas al que se dormía. Extrañas al latoso, al platicador. Extrañas a tu iglesia amada, tu familia. El Señor quiere que toda aspereza sea limada. Y el desierto, la soledad, es especialista en trabajar eso en nuestro corazón. Porque aunque este tiempo ha sido limitado en comunión, y nos hemos tenido que conformarnos al vernos a través de pantallas, vendrán los tiempos en una nueva normalidad y con responsabilidad, no me tomes a mal esto, en el que podremos haber limado asperezas y trabajar juntos, y ser la voz que clama en el desierto y que dice: preparad el camino a nuestro Dios. Me encanta esa parte. Tú eres, iglesia, la voz que clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque allí nos llevó el Señor para prepararnos, para pulirnos, para trabajar el carácter. Y allí, desde allí clamaremos: viene el Señor y su visitación. Es tiempo de cavar pozos de agua viva y volvernos a Dios en clamor, en búsqueda del Señor, y recibir todos los beneficios del desierto, que no son tan sencillos, pero que sí los hay. Iglesia, si tú estás en ese desierto, aceleremos la salida del desierto, trabajando, dejando que el Espíritu siga puliendo lo que ha hecho en nuestra vida. Oramos. ¿Me permites hacer una oración? O ahí en tu casa, ahí donde tú estás, dile: Señor, tal vez si identificas que has estado en desierto, o tal vez ahorita estás en las aguas de reposo y esto es precioso. Mira, tú deleítate y recuerda esta palabra. Si estamos en el desierto, será para ser purificados, entrenados del oído, limpios y preparados para cumplir su propósito.